Buenas noches, profesor. Mi nombre es Mila Zoraida Puque Soto. Esta es mi evaluación continua número 2. Vamos a proceder a explicar 5 temas de las últimas sesiones. El primero de ellos sería justamente coaching. Bien, vamos a empezar con la definición. ¿Qué es el coaching? Bueno, es una disciplina, bien, es un proceso de entrenamiento y aprendizaje, el cual se basa en la relación profesional continuada en el coach y el coaching, que ayudará a que él obtenga resultados en su vida personal, en su vida profesional, en el cual a través de ello va a poder profundizar en su propio conocimiento, bueno, en este caso también autoconocerse, poder mejorar y poder buscar soluciones a conflictos que tenga en su vida cotidiana, en su rendimiento profesional y bueno, así aumentar en este caso la eficiencia tanto en la empresa como en su vida. Bien, en este caso, el coach, que es la persona encargada de no guiar, sino en este caso de orillarlo o en este caso acompañarlo en este proceso, va a que de repente él mismo, el coach, pueda tener claridad justamente en lo que realmente desea, en qué objetivos quiere lograr o qué competencia desea adquirir para poder mejorar tanto en su vida laboral como personal, porque las competencias y habilidades lo van a ayudar en ambos ámbitos, ¿sí? Una vez ello, se va a poder identificar los pasos a seguir, cuál es la ruta que debe tomar y la que él desea generar o tomar también, porque en este caso, el coach, que es la persona que va a recibir todo ello o va a estar en este proceso de cambio, bueno, prácticamente es el mismo quien va a reflexionar, es el mismo el quien encontrará las soluciones que sean favorables para él o buscar las soluciones a los conflictos que tenga. Este proceso, este tema justamente que usted nos enseñó, e incluso también en otras clases la hemos tocado, porque es algo muy importante en el área de recursos humanos, en este caso, es que esta persona mejore sus competencias, ¿sí? Porque para determinados puestos, sí o sí, de repente no va a rendir de manera correcta en la empresa. Entonces, es necesario que él pueda conocerse, aprender por dónde tiene que ir o qué competencia debe mejorar. Un ejemplo, por ejemplo, yo cuando estuve trabajando en una empresa teleoperadora, disculpen, había coaching grupal y coaching individual. En este caso, el coaching grupal, la dinámica que hacía, en este caso, la persona encargada de generarla, que es el coach, ¿sí? Él, bueno, como estábamos en teletrabajo, se manejaba así de manera virtual. Él, la llamada que fue grabada de una atención a un cliente, la colocaban, podía ser de cualquiera de nosotros, incluso nosotros mismos podíamos opinar de esa llamada. ¿Y qué hacía esa persona? Colocaba la llamada y decía, a ver, digan ustedes cuáles fueron de repente las cosas que hizo de manera correcta y cuáles fueron los errores que realizó en esta llamada y qué debería mejorar, qué oportunidades de mejora debe tener. Entonces, como que ahí nosotros mismos, inclusive nuestra propia llamada puede haber sido, logramos identificar qué ruta debió tomar o qué competencia debió utilizar, de repente la empatía o la escucha activa, que no escuchó al cliente lo que realmente deseaba o lo que estaba reclamando. Entonces, es que nosotros mismos logremos la solución. Él prácticamente solo es un acompañante a que nosotros busquemos la solución. Bien, este tema en sí es algo interesante, ¿sí? Como usted lo explicó, también me gustó mucho. Había comentado el tema de la reflexión, o sea, de que nos va a ayudar, o qué palabras, o sea, lo que queríamos hacer la intención es, de repente, qué palabras usaría cuando se está dando el coach. Por ejemplo, cuando usted colocó ese ejemplo de una persona que está triste, un ejemplo que terminó con su enamorado, o que su enamorado le es infiel y se siente mal, un ejemplo, ¿no? Entonces, usted había puesto como que hacía preguntas reflexivas. Entonces, nosotros mismos nos respondemos, pero ¿por qué estás triste? Y nosotros mismos nos respondemos porque de repente me engañó. ¿Y qué crees que deberías hacer para que ya no te sientas de esa manera? Sería terminar la relación, o sea, el mismo se responde. Entonces, como que eso de la clase de usted me llamó bastante la atención y me pareció muy interesante porque realmente no me había puesto a pensar en esas preguntas. De repente sí, en algún momento yo también me las planteé, pero en mi cabeza nada más, o sea, como que en algún momento de mi vida de repente me sentí mal o no logré algo, pero yo misma
sé qué cosa es lo que debo hacer, pero a veces por temor, por inseguridades, no lo realizo. Entonces, como que el coach, que es la persona que está capacitada, nos va a hacer darnos cuenta nosotros mismos, de repente ser un acompañante, una guía. Realmente, ¿por qué no ser una guía? Sería una guía. Entonces, como que es algo interesante y bueno, en este caso, eso es lo que logré entender del coaching, disculpe, que es la disciplina, es el proceso que sigue esta persona para lograr sus metas, sus objetivos. Incluso el tema de las competencias, que también lo comenté hace un momento, eh, en el trabajo de repente la persona no es empática, ¿sí? O esta competencia como que no la tiene muy bien definida, le cuesta mucho ser empática, entonces eso se puede trabajar, exacto, el tema también de había algo que, por ejemplo, nosotros como atención al cliente que éramos, nos hacían trabajar bastante. El trabajo en grupo también, una de las competencias, el tema de, había uno más, disculpe. Mm, También el tema de la flexibilidad, o sea, de repente de los cambios, porque aquí tenemos que salir de esa zona en la cual nos sentimos cómodos, esa zona de confort, como se le dice, y arriesgarnos para hacer un cambio, para que podamos mejorar y crecer. Y esto no solamente va a impactar en el ámbito laboral, sino también en lo personal, nos sirve a nosotros, porque incluso vamos a poder de repente expresarnos mejor, el tema de repente de tener mayor seguridad, todo ello. Bien. Siguiendo con ese tema, justamente lo que acabo de comentar, personal y profesional, el coaching, impacta en ambos, ¿sí? En lo personal, bueno, gestionar emociones, disculpe, cambiar los hábitos, mejorar la comunicación y las relaciones personales, equilibrar la vida personal y laboral, aclarar hacia dónde vas, hacia dónde nos dirigimos. Bueno, en el primer punto, gestionar emociones. Bueno, aquí prácticamente serían de repente el tema de repente la dependencia, porque incluso también en las sesiones de repente de las sesiones que tenemos con los terapeutas o psicólogos, también, bueno, yo una vez fui y como que sí lo tocan o te hacen ese tipo de preguntas, porque bueno, fue una vez nada más, pero sí, o sea, en este caso ayuda a que de repente tengamos mayor seguridad entre nosotros, que nosotros mismos, en cómo nos expresamos, en de repente las emociones que tenemos, que tengamos un control emocional, o sea, como que sepamos controlarnos un poco más. Eso, bueno, nosotros mismos vamos a ir aprendiendo, porque mediante el autoconocimiento, saber nuestras fortalezas, nuestras debilidades, que en este caso en el coaching vamos a potenciar y a mejorar, vamos a aprender ya a conocernos más y controlarnos también. Bien, cambiar los hábitos, bueno, también de todas maneras, aquí incluso el hecho nada más, por ejemplo, de tender la cama todas las mañanas es un hábito que se hace y es un hábito bueno, ¿sí? Entonces como que también se tienen que hacer cambios cuando estamos en este proceso, cambios en lo profesional, en lo personal, de repente también uno de los hábitos podría ser el tema de la alimentación, ¿sí? Exacto, la alimentación, de repente no consumir gaseosas, tomar más líquidos, constantemente líquidos, lo cual nos va a ayudar a nuestro cuerpo y a nuestra salud. Ese también es un hábito, porque hay muchas personas que están acostumbradas tal vez de repente a refrescos o de repente gaseosas y no tanto al agua, que pues, netamente el agua sí nos ayuda. Entonces, como que hacerlo un hábito, dejar de lado ese tipo de alimentos que nos hacen daño y tener una mejor calidad de vida, una alimentación sana. Eso también va a ayudar en este proceso. Mejorar la comunicación y las relaciones personales. Bueno, como lo comenté hace un momento, vamos a mejorar muchas competencias en este coaching. Prácticamente va a aprender la persona a expresarse mejor, porque de todas maneras todo cuenta. O sea, el tema del rostro, las expresiones corporales, el tono de voz, todo influye a que de repente podamos comunicarnos de una manera más asertiva, más efectiva y que nuestras relaciones no sean conflictivas de repente con las personas, porque de repente piensa que lo mire mal o va a tener un gesto malo y lo malinterpreta de otra manera. Entonces, como que también nos va a ayudar a que sepamos relacionarnos bien, a que de repente elijamos a las personas correctas que nos van a ayudar a avanzar y no
y no a quedarnos atrás o estancarnos. Eso también. Otro de los puntos va a ayudar a nuestro equilibrio. Siempre el exceso es dañino, en todo, en todo. Entonces, como que el equilibrio entre lo personal o laboral, eso también es algo primordial, porque no solamente es trabajar, trabajar y trabajar, sino que hay que disfrutar de la vida, porque solamente es una vida la que vamos a tener. Entonces hay que saber disfrutarla, porque sinceramente la salud mental también es algo importante. Yo tuve una mala experiencia en mi propia familia, entonces como que sí considero que es algo muy, pero muy importante que haya un equilibrio, que la persona no esté tan sobrecargada, que sepa manejar los momentos de estrés, porque todos somos diferentes, obviamente todos reaccionamos diferentes, a algunos no nos choca tanto, a otros sí, entonces en este proceso de coaching, esa persona va a mejorar eso, mejorar su vida personal, a saber controlarse, saber manejar esas situaciones complicadas, tristeza, enojo o en este caso incluso felicidad y todo, o sea, eso va a ayudar mucho en lograr un equilibrio en todo lo que hagamos. Después, aclarar hacia dónde nos dirigimos, bueno, es algo fundamental en este caso del coach, que va a ser el encargado, del profesional, que de repente no nos va a trazar la ruta, porque la ruta nos la trazamos nosotros mismos como coaching. ¿Sí? Nosotros mismos vamos a ser quien elijamos el camino adecuado, el correcto o el equivocado para avanzar. Porque lo que necesitamos prácticamente esta persona es ayuda, es mejorar, es aprender a resolver conflictos, a resolver problemas, a, a mejorar nuestras competencias. Entonces ya vamos a tener mayor claridad. Y bueno, en el ámbito profesional hay puntos que también se van a tocar, obviamente, mejorar el, el desempeño que tenga el colaborador en la empresa, en el puesto, lograr objetivos, aumentar la efectividad operativa, formar equipos de alto rendimiento, aumentar la cohesión interna, mejorar la relación con clientes y proveedores, y bueno, en este caso desarrollar las habilidades personales. Aquí hace, bueno, referencia al tema de, por ejemplo, mejorar el desempeño. Una persona que está motivada, que de repente sabe controlar sus emociones, obviamente se va a sentir pleno en su trabajo, en su vida, y eso genera incluso también el tema de una mayor productividad, una mayor eficacia en sus procesos, en sus funciones y tareas, en el puesto que se desempeñe esa persona, este colaborador. Bien. Formar equipos de alto rendimiento. Bueno, aquí está, por ejemplo, una de las competencias que es el trabajo en equipo, que actualmente muchas empresas lo requieren, el trabajo en equipo. Eso también obviamente va a crecer en esa persona que de repente no tenga esa competencia o que no la tenga bien definida, bien, de todas maneras ayuda a lo profesional porque casi todas las empresas trabajan en equipo. Por ejemplo, yo que estaba trabajando en un call center, ahí se les hacían llamar células a los grupos, pero más que grupos, la denominación es equipo. Entre todos se tienen que complementar, apoyar y lograr esos objetivos, porque habían ciertas métricas que tenemos que cumplir. Y estas métricas se dividían o se evaluaban, mejor dicho, individualmente, pero grupalmente también. Entonces, el trabajo en equipo es importante, incluso también en las áreas. Las áreas en una empresa trabajan en equipo, o sea, no es que están divididas por más que sean distintas áreas o que se dediquen a distintas cosas. Trabajan con un solo objetivo, que es poder de repente llevar a la meta, al objetivo principal de la empresa, porque ese es netamente su objetivo primordial. Bien, con respecto a otro, aumentar la cohesión interna, de todas maneras, mejorar la relación entre clientes y proveedores, también, y no solamente ello, también va a mejorar la relación entre los mismos colaboradores, ¿sí? También, obviamente, por ejemplo, poniendo nuevamente el caso de mi caso, que estaba trabajando en un call center, obviamente mejora mi comunicación con el cliente en la llamada, voy a tener esas competencias más definidas y voy a saber expresarme mejor, entender mejor, resolver ese problema que tiene el cliente de manera más eficiente, más rápida. Entonces, como que eso va a ayudar a la empresa, va a ayudarme a mí. Entonces, obviamente, va a haber un crecimiento personal, un crecimiento, un desarrollo también personal. Bien, desarrollar habilidades personales, bueno, sí, obviamente van a haber habilidades que se van a ir desarrollando mediante este proceso de coaching. Bueno, ese tema es uno de los que estamos tocando, profesor. Ahora, otro de los temas sí, sería la comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva en este caso? Bien,
Una pequeña definición, bueno, tiene que ver con entender las emociones y la interacción entre la información que se elige como catalizador, es tener la capacidad de escuchar y comprender todo lo que la información y todos los datos que estamos recibiendo. ¿Bien? Porque se dice que entendernos para ser entendidos. O sea, primero hay que entendernos nosotros mismos porque si no, nadie más nos va a entender. Porque tenemos que entendernos y saber decir la información, expresar lo que queremos, pero de manera correcta, de manera efectiva. Y bueno, en este caso, la comunicación, hay tres tipos de comunicación: la comunicación pasiva, la comunicación agresiva, la comunicación asertiva. Bueno, la comunicación pasiva, ya que en esa clase hizo bueno, varios ejemplos interesantes también. La comunicación pasiva había hecho el ejemplo, por ejemplo, el tema de una persona de repente muy sumisa, ¿sí? Que tal vez no responde. O sea, sí, sí piensa o tiene la razón, posiblemente tiene la razón, pero se cohíbe, no lo dice, no lo expresa y se lo guarda para sí solo. Lo cual es muy malo porque el guardar ese tipo de resentimientos o cosas que de repente estén pasando o problemas, como que no es bueno expresarlo, pero de manera correcta. Sí, tampoco de manera agresiva, sino de manera correcta. El otro sería la comunicación agresiva. Esa persona es la que se comunica gritando, odiando las cosas o golpeando incluso, porque el hecho también de golpear es un tipo de comunicación. Estás diciendo algo no hablado, pero lo estás diciendo mediante tus acciones. Entonces, eso también es malo. El tema de la comunicación asertiva, este está lo ideal y lo correcto, porque bueno, ahí la persona se está expresando sin gritar, sin ser sumisa y siendo clara y directa de lo que está tratando de transmitir. Bien, esa es la comunicación a la cual deberíamos llegar todos y se debe trabajar de todas maneras. Con respecto a este mismo tema, va de la mano con la escucha activa, de todas maneras. En el caso, por ejemplo, de la escucha activa, no es solamente oír lo que te están diciendo, ¿sí? Sino que hay que escuchar con todos los sentidos, con la vista, con el cuerpo, eh, con escuchar atentamente, obviamente, con el oído, todo eso, pues, pero porque es importante, porque nos pueden decir algo y lo escuchamos, pero realmente no lo entendimos porque de repente la persona me decía algo como riéndose, pero realmente se notaba en su rostro que tenía tristeza. Entonces, como que ahí, por ejemplo, también puede ser que no estemos aplicando la escucha activa porque solamente estamos oyendo lo que queremos oír, más no estamos viendo o no estamos entendiendo bien, incluso el tono de voz. A veces ni siquiera mirando, sino que escuchando, te das cuenta que alguien está mal. Por ejemplo, como yo también escuchaba a los clientes cuando llamaban, tenían quejas o se sentían felices, en el tono de voz se escucha bastante y se siente y se transmite. Por eso siempre decían, aplica sonrisa telefónica, porque el cliente lo percibe. Y si tú te comunicas de esa manera, él también llega a conectar contigo como si te estuviera viendo. Entonces, como que esa comunicación pasa a ser algo más cómodo, más fluido, como que estás conversando como que de tú a tú, hay mayor conexión. Entonces, es importante escuchar activamente, comprender lo que te están diciendo, ¿sí? Y bueno, en este caso, aquí hay otro de los puntos, el tema de la comunicación no verbal. ¿A qué hace referencia? No solamente a lo que decimos, sino a todo nuestro entorno, nosotros mismos, cómo estamos expresándonos, cómo nos estamos comunicando, porque el tema de los ojos dice mucho. A veces, justamente habían algunos videos que nos mostró que mirando a cierto lugar estamos como mintiendo, mirando al otro lugar estamos como pensando, recordando. Lo que es la postura también informa, indica algo, nos está comunicando algo. De repente que estamos nerviosos, nuestras manos, el lugar en donde nos encontramos también dice mucho, el tono de voz, como lo comenté hace un momento, la apariencia, todo, los gestos que realicemos o todo lo que estamos transmitiendo con nosotros mismos, dice. Y además no hace falta tampoco hablar, sino que ya con una mirada ya está transmitiendo de repente tristeza, con una mirada así fuerte, enojo, entonces como que todo transmite. Y eso es comunicación también, la comunicación no verbal. En este caso, de repente, ¿cuáles son las ventajas o cuáles serán los objetivos que vamos a lograr si se logra esta comunicación efectiva?
donde, por ejemplo, si nosotros transmitimos cierta información, esa información llegue de forma correcta al receptor y que no le quepe ninguna duda. O sea, que sea una comunicación perfecta, clara, ¿bien? Ahí, por ejemplo, va a traer ventajas como de trabajar en equipo, lograr los objetivos de forma colaborativa, también eliminar malos entendidos, daños en las relaciones interpersonales, romper las barreras que obstaculicen un buen entendimiento. O sea, por ejemplo, el trabajo en equipo, o sea, sin una buena comunicación, no se va a lograr eso. Y no solamente entre los colaboradores, sino la persona que nos guía, el líder. En este caso, bueno, yo lo conocía como supervisor cuando estuve o cuando entré la primera vez a un trabajo, porque fue en el call center, como que así lo llamaban a los supervisores. Y si esa persona no se está comunicando correctamente o de repente grita nada más porque no llegan a estos objetivos y como que ni siquiera nos da un feedback, no nos dice lo que debemos mejorar, no nos da un buen coaching, entonces como que no se está comunicando correctamente, o solamente nos mira mal y no nos dice que estamos fallando. O sea, no está comunicándose correctamente, porque solamente está mostrando una parte, pero no nos está indicando qué. O sea, él puede estar molesto conmigo, pero yo ni siquiera no estoy enterada porque no me lo ha dicho, no ha sido asertivo al comunicármelo de forma correcta, en su debido tiempo, de la manera adecuada, sin gritar. Entonces, como que eso es importante. Entre los colaboradores también. Sí, de todas maneras, porque si no hay una buena comunicación, no va a haber un buen clima y eso genera de repente una mala productividad, mal desempeño. Otro también sería lograr los objetivos de forma colaborativa. Aquí, por ejemplo, es como trabajar en equipo y si no hay buena comunicación, pues tampoco se va a lograr. Por ejemplo, en las células que teníamos nosotros cuando trabajábamos en un call center, ¿sí? Había un compañero de repente que no estaba bien en sus indicadores, estaba mal en sus objetivos, no llegaba. Entonces, como que él tenía que comunicar que necesitaba ayuda, tenía que informar, porque si no pides ayuda, nadie te va a ayudar. Entonces, como que hay que informarlo, hay que pedir ayuda. Hey, súper, dame un feedback, o qué debo mejorar, porque mira, no estoy logrando vender lo que debería vender, no sé qué palabras utilizar para que el cliente, para que pueda convencer al cliente, ¿no? Entonces, como que si no lo comunicamos, si no somos y nos cohibimos, así como el de la comunicación pasiva, o sea, como que no lo decimos, nos lo guardamos, como que vamos a seguir estancados, estancados, estancados y no vamos a lograr avanzar. Nadie es adivino, hay que comunicarnos. Entonces, esa es la manera correcta. Y para ello, bueno, todos en este caso se tienen que apoyar de manera colaborativa, todos tienen que trabajar, los supervisores, en este caso los demás asesores también. Y bueno, así se van a lograr las metas, los objetivos que tienen ahí en esa plataforma o en cualquier tipo de rubro, en cualquier rubro. ¿Sí? Otro, eliminar malos entendidos y que dañen las relaciones interpersonales. Eso en cualquier lugar lo vamos a encontrar, en lo profesional, en lo personal. Puede que de repente o sucedió como un teléfono malogrado, alguien dijo algo, hizo un comentario, pero ni siquiera lo hizo con malicia, como que lo dijo así, puede ser de broma o no sé, entonces como que la otra persona lo malinterpretó o alguien le contó como que estaban hablando mal de esa persona y ahí se genera un conflicto, como que ahí va a haber tensión entre ambos y eso también se transmite entre todos, entre los demás compañeros. Y eso se tiene que eliminar. ¿Y cómo se va a eliminar? Creando un espacio de confianza, creando esa buena comunicación, donde si, por ejemplo, alguien hizo un chiste, como que esa persona ya conoce más o menos de repente cómo es la otra persona, porque se han comunicado, se han conocido bien, no sé, supo leer todos los gestos que tenía y bien, no lo tomó mal porque fue un chiste nada más, entonces como que no hay ningún tipo de conflicto, todo es relax, entonces no va a haber ningún tipo de problema ni conflictos en las relaciones ahí. Eso es importante. A ver, romper las barreras que obstaculicen un buen entendimiento. Bueno, las barreras en el caso de la comunicación, bueno, son varias, sí, pueden haber muchas. Una de ellas sería en este caso a ver, ¿cómo se llamaba? Esquemática, creo que se llamaba, en el cual consistía en que de repente como que había el malentendido justamente el que le comenté en su momento, como que alguien hizo un comentario y eso afectó a la persona, pero no era directamente con una mala intención, sino que fue nada más un comentario que hizo o algo así. También está
acumulación de información, o sea, cuando ya hay demasiada información que se transmite y no es ordenado y todo lo acumula, entonces como que tampoco va a llegar correctamente a la persona que sea o como desea que llegue. El tema también de las emociones, eso también influye en la comunicación. No se va a dar correctamente, es una barrera, porque una persona, por ejemplo, que está enojada, ¿sí? Quiere transmitir algo y de repente no sabe cómo manejar su ira. Obviamente no va a transmitir correctamente la información. De repente quería dar unas felicitaciones a un colaborador que hizo unas 10 ventas en un día y estaba muy molesto y como que lo hizo así como que sin importancia o lo hizo con una voz muy grave, muy tosca y como que esa persona ni siquiera se sintió como que le estuvieran mereciendo ese reconocimiento, como que fue algo bueno, sino como que fue sin importancia. Entonces, como que también importa mucho el tema de las emociones, de cómo transmitimos. Es una barrera. ¿Por qué? Porque no saben controlar sus emociones a las personas. Y eso, por ejemplo, también en el tema del coaching, se puede manejar, se puede aprender, ¿sí? En terapias, hay muchas cosas para poder aprender a manejar. Incluso nosotros mismos podemos aprender a manejar, solo que hay que saber buscar la información correcta o conocernos más y así poder mejorar esos puntos. Otro de los temas sería la administración moderna de personas. Bien, en este tema, la definición, en este caso, es un proceso de aplicar mejores prácticas basadas en nuevas herramientas, nuevos enfoques, que permitan una mejor adaptación a los cambios que se van produciendo en el entorno social, económico y de las organizaciones. Bien, dejando de usar prácticas tradicionales, las conservadoras. Y bueno, en este caso, aquí hace que el colaborador ya no se vea tanto como un recurso, sino como un capital, y que se tenga más en cuenta en las empresas. Actualmente, bueno, ya esto que también creo que fue uno de los primeros casi temas que tocó, si no me equivoco, y lo resaltó bastante, incluso también en otros cursos, el tema de la administración moderna, lo hemos tocado, es fundamental. Nosotros como área de recursos humanos que vamos a hacer, los futuros que vamos a hacer, tenemos que enfocarnos bastante en eso. El pilar de la empresa prácticamente son sus colaboradores, sus propios trabajadores. Entonces, si nosotros no hacemos las prácticas correctas que se deben implementar, ya que somos los encargados como recursos humanos, obviamente la empresa no va a rendir lo que debe rendir, porque los colaboradores no se van a sentir satisfechos, se van a sentir incómodos, el clima va a ser malo, entonces como que se van a ir, se van a retirar o van a hacer su trabajo por hacer, porque nomás necesitan el dinero y lo hacen por hacer, no tienen compromiso, no se sienten incluidos dentro de la empresa. Colaborador hace referencia como ser parte de, no solamente trabajar en la empresa, se puede decir. Trabajar en él no, sino ser parte, formar parte de esa organización. Es como un miembro más de ellos que debe llevar a la empresa a lograr sus objetivos, porque también van a salir beneficiados de todas maneras. Y bueno, en este caso, algunos aspectos, disculpe, que afectan a todo ello es la presión del supervisor, condiciones ambientales, estrategias organizacionales, el factor económico, el cambio de tecnología, programas de desarrollo. A ver, vamos a ir como que definiendo más o menos cada uno de lo que, bueno, en este caso yo logré entender. La presión del supervisor, bueno, a los líderes, los que están de repente un rango más a nosotros, que somos la parte operativa, ¿sí? Bueno, poniéndome como ejemplo, ¿no? De repente en alguna empresa, puede ser en un supermercado, que son, por ejemplo, de cajeros, que también ellos son parte fundamental, por ejemplo, en ese tipo de rubro de supermercados, porque sin ellos como que tampoco funcionaría esa empresa. ¿Quién va a generar el cobro de todo lo que se esté consumiendo, de todo lo que los clientes van? Además, ellos son el contacto directo que tienen los clientes. O sea, la empresa prácticamente tiene su cliente interno. Tiene su cliente interno sus mismos colaboradores. Entonces, ahí el tema de los supervisores, los líderes, tienen que estar bien capacitados, tener competencias definidas para el puesto, porque obviamente hay puestos en los cuales necesitan distintos tipos de competencias, otros de repente no sean los mismos.
sino que necesiten otro tipo de habilidades, o cómo se comportan, personalidad también, el tema de la personalidad, de cómo son, porque no vamos a poner de repente a una persona sumisa para un sector de ventas, como que no iría, porque para ventas se necesita también como que exigencia por parte del supervisor, motivación, una constante motivación para el sector de ventas. Y bueno, en este caso, otro, condiciones ambientales, el lugar donde va a trabajar el colaborador tiene que estar adecuada, porque eso también influye mucho. De repente, si no tenemos las herramientas correctas, no nos vamos a desempeñar de manera eficaz, porque de repente, si trabajamos ahí en un call center y la computadora está fallando, el headphone nos escucha, como que nos incomoda, el cliente con el que hablamos no nos escucha porque está malogrado, entonces como que tampoco vamos a sentirnos cómodos. Incluso también la infraestructura de repente de la empresa es mala, de repente los baños no están adecuadamente con lo que deberían estar, ¿no? Limpios o con todo lo que debería tener implementado, como que no funciona. Entonces como que el colaborador no se siente cómodo, no se siente, porque debería ser como su segunda casa, o algo así, debería sentirse cómodo. Entonces como que si no está todo ello aplicado correctamente, va a haber ahí también un problema que va a afectar al colaborador. Las estrategias organizacionales, bueno, aquí vienen a ser lo que la empresa, el conjunto con el de recursos humanos, las que aplican, las estrategias que aplican para que de repente los colaboradores se fidelicen con la empresa, que estén más comprometidos, de repente los procesos que ellos aplican para motivar. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, disculpe, en el caso, por ejemplo, de Atento, que yo estoy trabajando ahí, eh, bueno, estrategias sí, aplican bastantes estrategias, creo yo, para que los colaboradores se sientan ahí como que más comprometidos, que se sientan parte de. Por ejemplo, ellos tienen ahí convenios con institutos, universidades, como para que sus colaboradores puedan crecer, puedan desarrollarse. Entonces, eso también influye bastante porque ahí le da la opción de poder trabajar y crecer para sí mismo, entonces como que también ayuda, hay descuentos también, de repente para otras cosas, para cine había descuentos, de alimentos, también hacen como un tipo de feria a fin de mes, en donde los proveedores pueden ir y tienen descuentos. También las estrategias que aplican ya dentro de la misma plataforma, dentro de gestión tal vez, de repente hacen concursos para que el que llega a los indicadores más altos o mejores en esas células, en esos grupos, tienen recompensas, premios, reconocimientos. Entonces como que esas dinámicas, esos procesos, que también son estrategias para que se motive el colaborador y tenga mayor compromiso, influye bastante. Y si, por ejemplo, no se da ninguna estrategia y esa empresa no lo realiza, como que solamente ve como un recurso al colaborador, como que hasta que dé lo mejor de sí y ya no dé más y lo descartamos, como que tampoco rinde, porque una persona puede dar mucho, por más que de repente ya sea una persona mayor, eso no es un impedimento. La edad no es un impedimento. Cualquier persona puede dar lo mejor de sí. En este caso, el factor económico, bueno, obviamente es importante. El tema de lo monetario en una empresa que no se respeta eso, no se va a sentir cómodo. Yo, por ejemplo, estuve trabajando cuando comenzó la pandemia en una empresa, bueno, no había trabajo, pues, pero tenía que trabajar, entonces como que me metí en una empresa que no había planilla. Entonces como que es como que incómodo porque me habían dicho que ya pasando los 3 meses me iban a dar una planilla parcial, algo así me habían comentado, y como que pasó 6 meses y nada, no me daban planilla, recibía solamente así por honorarios, ellos evadían ahí sus impuestos, me imagino, pues, ¿no? Y, y era incómodo porque me hacían que me capacitara fuera de mi horario, o sea, terminaba mis 8 horas de gestión y que me capacitaba para de repente el día siguiente o para reforzar, pero eran 2 horas de capacitación, 3 horas fuera de tu horario y eso no te pagan. Y como necesita mucha gente trabajo y comenzaba la pandemia, entonces como que ellos aprovechaban de eso. Y obviamente a mí como persona, como colaborador de esa empresa, obviamente yo hablo mal de esa empresa porque no me siento cómoda. O sea, está afectando monetariamente mi economía, no me está pagando lo que debería pagarme, los beneficios que yo debería tener por ley, no me los está ofreciendo, no me los está brindando. Y además de eso, me está
explotando, porque prácticamente lo está explotando, me está haciendo que yo me conecte en horas que no debería, obviamente eso genera un mal prestigio en esa empresa. Entonces, el factor económico es fundamental. No, no hay que verlos así a los colaboradores porque a la larga ellos importan mucho porque entre ellos se pasan la voz, entre ellos dan la información que esa empresa es así y así, y obviamente a la larga van a ir decayendo, no van a ir, ¿sí? Cambios de tecnología, obviamente también, la innovación, todo está cambiando, todo se está innovando, ahora todo es más tecnológico y tenemos que adaptarnos, la empresa se debe adaptar a los cambios. Por ejemplo, muchas empresas al inicio como que tal vez no, por el tema del COVID, no tenían las herramientas, todo eso actualizado, pero ya ahora casi todas las empresas tienen las medidas de seguridad, el biométrico, las mascarillas. Yo, por ejemplo, ahora estoy en presenciales, entonces como que te dan tu mascarilla, tienes un medidor de temperatura, en el ascensor solo puede ir hasta 2 personas, los espacios deben estar alejados, 1 metro y medio, o sea, como que se deben respetar todos esos protocolos, incluso en la movilidad cuando te recogen, bueno, tienes que ir con tu protector facial, y ahora último también por el tema de que ha aparecido esta nueva variante del Omicron, pues han habido muchísimos contagios. Y en mi empresa en la que ahora me encuentro, como que obviamente casi todos se enfermaron y todos presentaron esa licencia de varios días, que son casi de 2 semanas y algo. Y, y bueno, sí, se descansaron pues muchos y eso también creo que afecta a la empresa de todas maneras. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero hay que tener todas esas medidas, ellos tienen que prever para que no afecte de repente a sus clientes externos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los call centers, ellos trabajan con campañas, incluso pueden ser campañas extranjeras, porque los extranjeros, por el tema monetario, como que, por ejemplo, por campañas españolas, como allá la mano de obra es más cara, vienen acá, pues, a este, a este, a este continente. Y bueno, sale más económico su mano de obra, nuestra mano de obra, y obviamente esta empresa, este call center, tiene que prever todo esto que pueda pasar, que de repente los colaboradores masivamente se enfermen y estén con descanso médico, pero ellos no deben perder lo que deben hacer, las ventas que deben realizar o las llamadas que deben recibir. Entonces, como que tiene que tener capacitaciones constantes donde los colaboradores ingresen y además que dentro de la empresa estén todas las tecnologías aplicadas para que se eviten contagios, que bueno, es actualmente uno de los puntos muy importantes en el tema del COVID actualmente, pues. Y bueno, programas de desarrollo, eso de todas maneras motiva a los colaboradores. Es muy bueno el tema de los programas para que ellos puedan desarrollar, de repente mejorar competencias. Por ejemplo, en Atento había el tema de que ahí se le decía que es la escuela de los teleoperadores, porque ahí podías ingresar sin experiencia y ahí te capacitaban, te enseñaban más o menos cómo tenías que hablar, la escucha activa, mejorar eso, el tema también de la escucha activa, tono de voz, o sea, competencias y habilidades, tal vez de repente que alguien no era tan ducho en las computadoras, y eso como que ya incluso cerrando los ojos o durmiendo lo puedes hacer porque ya lo tienes ahí, ya lo aprendiste. Y en muchas empresas hay ese tipo de programas, por ejemplo en Nestlé también yo estoy averiguando y también dan esa opción a que de repente puedan ahí tienen como programas virtuales donde hacen como encuestas, y también estuve participando, en donde ahí refuerzas algunas competencias, como que te dan ahí clases virtuales que son gratuitas, y bueno, me parece muy bueno. Eso también ayuda, hace que la empresa se vea bien. Ujú. En este caso, todo esto, el tema de la personalidad, objetivo, aspiración, actitud, motivación, valores, todo esto va direccionado a que la empresa pueda lograr el objetivo, la meta. ¿Por qué? Porque esa personita, este colaborador, es la persona, bueno, en este caso todos los colaboradores son las personas pilares que van a ayudar a que se logre todo. Una buena personalidad, que de repente tengan toda la actitud, que estén motivados. Los valores son importantes. Esos valores tienen que ir alineados a lo que la empresa necesita. Por eso también en el área de recursos humanos, en la parte de reclutamiento, selección, tienen que ellos
elegir bien, porque muchos tenemos competencias distintas, nuestras habilidades también son distintas, pero para determinados puestos servimos más, para otros posiblemente no. Y entonces como que ahí es importante que también esté direccionado lo que nosotros podemos ofrecer a la empresa a lo que ellos quieren. ¿Sí? Tener aspiraciones, los objetivos tienen que estar claros, definidos, una buena personalidad. Y bueno, la actitud es importante porque sin actitud y motivación como que tampoco se van a lograr los objetivos por más que queramos. Bien. Otro de los temas, cultura y clima organizacional. Vamos al concepto. Cultura organizacional, ¿a qué hace referencia? Bueno, es un conjunto de valores, las creencias, los hábitos y experiencias importantes que los integrantes de una organización tienen en común. Como usted lo mencionó en algún momento, por ejemplo, esta empresa prohíbe que, por ejemplo, las mujeres vayan con short o con falda, es como una cultura de la empresa. Y yo estuve en un call center que era así, solamente el área administrativa podía ir con falda, tacones y eso. Entonces, como que la parte operativa no podía ir de esa manera. Como que no te dejaban entrar, el de seguridad no te podía dejar entrar con gorro, o incluso en algunas empresas tienes que ir únicamente con traje, no puedes ir con ropa así distinta. Entonces, como que eso ya es por parte de la cultura que tiene la empresa. Todas las creencias, todos los hábitos que tenga son importantes. Bueno, aquí valores, creencias, hábitos, experiencia. Experiencia. Bien, a ver, aquí como que hace más referencia tal vez a cómo se trabaja en esa empresa, ¿sí? O sea, como que cómo lo realiza o cuál es la experiencia que tuvo algún colaborador. Todas las empresas pueden, o sea, son distintas, no son iguales, ¿sí? O sea, son distintas. Por ejemplo, yo cuando estuve en Atento, sentía como que había mayor compañerismo entre los colaboradores, era un clima muy bueno, sí también. Después pasé a como que a GCS, que es el último trabajo en el que estuve, también otro call center. Y también me parece un buen clima, pero es distinto. No siento que sea lo mismo, disculpe, no siento que la cultura sea la misma. Es como que más liberal, como que no importa mucho eso. Ah, algo importante, por ejemplo, en Atentos sí podías ir así como tú quisieras ir vestido, no te imponía, pero en GCS sí, ahí no puedes ir con falda ni con short, tienen esa filosofía como usted dice un ejemplo, ese hábito o ese tipo de, bueno, ¿cómo se le diría? Como formalidad que deben ir, no pueden ir con falda ni con short. Y bueno, en Atentos sí podías ir como tú, incluso las personas iban, a veces porque cuando era fin de semana iban a fiestas, entonces como que iban con vestidos, tacos, o sea, no les prohibían el pase en la empresa, los les dejaban que entre y que salgan, no había ningún problema. Era más liberal, se podría decir. Entonces como que es distinta la cultura que tiene cada empresa. ¿Bien? Aquí el clima organizacional. Creo que esto hace más referencia al ambiente humano, físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, ¿sí? Es la atmósfera psicológica típica de cada institución, suma total de actitudes del trabajador dentro de una institución en lo relativo a su comodidad y su seguridad. Usted hizo, bueno, hizo ejemplos de qué es cultura y qué es clima, o cómo lo identificamos tal vez, ¿no? En este caso, creo que el clima, usted había comentado que era lo que de repente nosotros ya podemos decir, así como yo se lo mencioné, que por ejemplo el clima en Atento, ahí visten liberalmente, no hay ningún tipo de previsión, y yo hablo buenas cosas de repente de cómo era el clima en esa empresa, y me parece muy bueno, es lo que se dice tal vez de la empresa, es lo que escuchamos y lo que creemos nosotros que es. Y eso viene a ser el clima, en este caso, para que haya ese clima bueno en la empresa, ahí tiene que haber muchos factores. Justamente creo que aparece aquí los valores, las creencias, los hábitos, la experiencia, la motivación que tengan los colaboradores. Va de la mano también con el tema que vimos hace un momento, el tema de la gestión moderna, de que ya no se ve como un recurso, sino como un capital. Hay que darle importancia al colaborador para que se genere un buen clima laboral. Todo lo que la empresa le pueda ofrecer al colaborador va a ayudar a que de todas maneras ellos se relacionen de una manera más asertiva, mejor,
más cómoda, y también eso influye a que ellos rindan mejor, que la productividad sea mejor y la empresa ahí no va a perder. O sea, si bien está invirtiendo en sus colaboradores, va a tener una recompensa de todas maneras. Bien. Otro de los temas, que bueno, fue el último tema que revisó usted, competencias, no lo escribí bien, disculpe, profesor. Competencias organizacionales. Bueno, aquí, en este caso, ¿qué son las competencias organizacionales? Es una herramienta capaz de potenciar la dirección de las personas y permitir una mayor productividad, sostenibilidad de la empresa. Bien. A ver, las competencias son, bueno, bastantes competencias, pero en este caso aquí estábamos hablando de las competencias organizacionales. Aquí hay tres tipos de competencias: las actitudinales, instrumentales y cognitivas. Las actitudinales, bueno, vienen a ser prácticamente como las que estuve mencionando en su momento, tal vez, la de la escucha activa, de repente la empatía, exacto, la asertividad, la proactividad, como que es algo que de repente nace de nosotros, incluso que puede que ya tengamos esas competencias desde pequeños, pero que hemos ido definiendo con lo que vivimos, con lo que hemos pasado o con lo que hemos aprendido, porque todo se puede aprender, ¿sí? Incluso las competencias. Lo otro, las instrumentales, competencias como más habilidosas. A ver, aquí sería prácticamente de repente competencias o habilidades de el manejo de repente de algún aplicativo, algún proceso que de repente la empresa me haya enseñado para yo poder rendir, hacer mis tareas y funciones de mi puesto en el que me encuentre. A ver, instrumentales tal vez también puedan ser el tema de trabajo en equipo, que yo, ese es un instrumento, por ejemplo, esa competencia que me puede ayudar a que yo pueda guiar a poder trabajar en equipo, exacto, que tenga de repente la competencia del liderazgo un poco más definida, porque también es como un instrumento que yo voy a utilizar para guiar, para solucionar algún problema, para poder guiar en algún proceso, para, bueno, para cualquier tipo de ámbito, no solamente en un call center, en cualquier rubro, ¿vale? Otro, cognitivo. Aquí viene a estar, por ejemplo, competencias. Mm, Era algo como de la mente, ¿sí? En este caso, aquí están o hace más referencia de repente a resoluciones que tengamos, un ejemplo, resoluciones de matemáticas, porque hay personas que obviamente son muy buenas en eso, esas competencias como que le tienen más definidas, habilidades de repente matemáticas, que todo lo resuelven así, el razonamiento, el lingüístico también, exacto, también estaría incluido ahí, el lingüístico, de repente también cómo nos expresamos, es una competencia, en algunas personas como que les parece innato, como que ya nacen así, igual van mejorando, otras no, por ejemplo, yo cuando era muy pequeña no hablaba nada, era muda, era muy tímida. Entonces como que eso puede ir creciendo, esas competencias se pueden ir reforzando, las puedes ir adquiriendo en el pasar del tiempo, eh, con la experiencia, con los años. Y bueno, a veces también ni con los años las puedes reforzar, algunas personas porque necesitan ser trabajadas con mayor profundidad, con algún experto tal vez. Bien. En este caso, las competencias organizacionales van a ayudar a que esa persona pueda desempeñarse en el rubro, en el puesto, y que pueda ayudar a lograr esos objetivos, esas metas, que se desenvuelva correctamente. Ahí, por ejemplo, vemos llevar adelante los procesos centrales, sustantivos y más relevantes, ¿bien? Diferenciarse de otras organizaciones, cumplir con eficiencia una misión, ¿bien? O sea, prácticamente va a hacer que todo sea más eficiente. Las competencias van a ayudar a que los procesos sean mejores, eficaces y más rápidos también. Bien. Bueno, en este caso, como para comentar un poco más de las competencias organizacionales, bueno, ayuda en la vida profesional, en la vida personal también. ¿Sí? Bueno, en este caso, profesor, eso sería todo. Muchas gracias, más bien. Y bueno, muchas gracias, profesor. Buenas noches.